para Escorpio, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ti en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la vean. Escorpio, aquí ustedes que son personas muy intuitivas van a estar encerradas en sí mismos. Posible que estén aislándose del mundo exterior. Incluso podría haber algún tipo de ofertas que estén a su alrededor, pero a ustedes no les parezcan lo suficientemente buenas para considerarlas, o tengan algo que necesitan resolver y simplemente han decidido alejarse del mundo exterior para buscar información en su interior, o para buscar información no necesariamente en su interior, pero sí en paz y en tranquilidad, a ver cómo van a resolver eso, o simplemente para meditar y para pedirle quizás ayuda a sus ángeles, a sus maestros, a sus guías, y ver cómo podrían estar solucionando ese tipo de dificultades. El As de Espadas me indica que próximamente ustedes van a tener quizás que firmar algún tipo de contrato. Algo que ustedes querían resolver se va a resolver. Esta carta me está hablando de éxito, de triunfo y de victorias, de una situación que los estaba preocupando sobremanera, pero definitivamente se resuelve, porque el As de Espadas resuelve, corta con lo que no sirve, y los conflictos que tuvieran en su vida con este 4 de copas los corta, los elimina y los termina. Y dentro de esa solución podría ser firmar algún tipo de acuerdo, algo con alguna institución, con alguna autoridad formal, con algún tipo de estructura. Aquí es posible que se formalice algún asunto o que se apruebe algo por algún tipo de autoridad, alguna firma de acuerdos. Podría ser alguna autorización de alguna entidad que ustedes necesitaran. Si estás quizás queriendo establecer algún negocio, alguna inversión, pues posiblemente tú necesitabas algún tipo de aprobación de alguien, de alguna institución, puede ser del gobierno, religiosa, en fin, del IRS, de los taxes. Algo que necesite resolverse, y aquí te están diciendo de que todos los problemas, todos los conflictos relacionados quizás con tu negocio o con tu empleo, que necesiten la firma de acuerdos, que necesiten la aprobación de alguna institución, pues definitivamente aquí se resuelven y se terminan a favor de ustedes, evidentemente. Vamos a ver qué acompañan al Rey de Copas. Acá este Rey de Copas. Y Escorpio, este Rey de Copas definitivamente me está indicando de que hay una energía masculina alrededor de ustedes, que en una situación que los está preocupando muchísimo, porque este 4 de copas se ve que hay algo que los preocupaba, pues definitivamente esta persona o esta energía masculina, que puede ser un padre, un hermano, un amigo, un jefe, alguien que se lleva muy bien con ustedes, y si no tienen a nadie en el plano físico que podría ser esa figura masculina de ayuda, podría ser una energía, un maestro, un guía, un ancestro, el mismísimo creador, que esté acompañándolos. Este Rey de Copas te está diciendo o te está indicando de que todas tus emociones se van a mantener bajo control. Es la energía, la persona que te podría estar ayudando a que tus emociones no se desborden, a que esperes, a que aguantes y a que esto se consiga, a que lo logres. Y es una persona que te va a estar brindando apoyo incondicional en todo momento. Te repito, puede ser tu padre, un hijo, un cónyuge, un hermano, un amigo, alguien, una figura masculina que está a tu alrededor y te va a servir de sostén, te va a servir de apoyo en esta situación. Y es una persona que ha estado contigo por muchísimo tiempo. Es una persona que viene contigo desde el pasado. No es alguien que va a entrar así de pronto a tu vida, no. Es alguien que ha estado contigo y te ha apoyado en todo momento, y va a continuar ahí apoyándolos por un buen tiempo más. Y esta persona o esta energía va a permitir que aquí las cosas se controlen, que las cosas se ordenen, de que exista seguridad, y esto va a estar ayudando a consolidar cualquier proyecto, cualquier situación en tu vida que necesitaba estabilizarse. Escorpio, el emperador da precisamente eso, estabilidad, estructura y control. Aquí permite que las cosas se sostengan y que las cosas progresen con firmeza, con basamento, con estabilidad y con seguridad. Así que definitivamente, Escorpio, la carta del emperador te brinda precisamente eso, seguridad y estabilidad.
en la vida de muchos de ustedes, algo que todos por supuesto necesitan. Vamos a ver qué cartas me acompañan a la carta del loco, wow, para ustedes. Escorpio, aquí la carta del loco me está diciendo de que aquí ustedes comienzan algo nuevo, algo diferente, van a empezar algo sin miedo, con total libertad, sin ataduras. Aquí hay un nuevo inicio, una nueva oportunidad, un nuevo proyecto, algo que va a estar listo para empezar. Aquí hay un inicio inminente, un movimiento hacia lo desconocido. Aquí ustedes van a estar saliendo de su zona de confort, de su zona conocida, van a estarse lanzando algo sin mirar atrás. Y definitivamente aquí hay algo que les va a estar generando completa y total libertad. La libertad que quizás tú querías y no habías experimentado hasta ahora, con el loco la vas a tener. El loco adelanta, vira hacia adelante, se lanza sin ataduras y sin miedos y sin compromisos con nada ni con nadie. El loco va hacia su inicio, hacia un nuevo comienzo, hacia un nuevo empezar. Para muchos esto podría significar, si son estudiantes, que van a comenzar una nueva etapa en su vida de estudiantes, que van a comenzar algo diferente, algo que no habían conocido ni habían hecho con anterioridad. Si eres un empresario, es posible que hagas algo diferente en tu negocio, algo distinto, algo que no habías hecho nunca antes, o que quizás sí lo has hecho, pero es como una expansión, es como algo más grande de lo que habías hecho con anterioridad. Y si es un empleo, pues definitivamente comenzarías un nuevo empleo. Y eso tiene que ver muchísimo con este 3 de bastos, que si ya el loco era salir de su zona de confort en el plano psicológico, en el plano físico, de lanzarse hacia lo desconocido, hacia algo nuevo, hacia algo con completa libertad, el 3 de bastos es salir de tu zona física, aquí ya desde tu zona física, de tu ciudad, del lugar donde tú operas. Esto es ir a un empleo a otra ciudad, esto es ir a un negocio a otra ciudad, a otro estado, a otro país. Esto es moverse, señores, esto es expansión total y completa. Si tienes un negocio, esto significa que este inicio va a expandir tu negocio si ya lo tienes. Si no lo tienes, pues lo estarías creando, y es un negocio que tiene muchísimo, pero muchísimo potencial de expansión. Y si es un empleo, pues es un empleo que promete mucho, y es posible que sea fuera de tu ciudad. Si esto es dentro de tu ciudad, señores, si es dentro del lugar que ustedes conocen, pues tiene que ver con alguien del extranjero que llega. Puede ser un empleador del extranjero, si es para un puesto nuevo laboral, o si algún negocio podría referirse a un cliente que llega del extranjero a comprarte algún producto. Si eres estudiante, pues definitivamente no es que venga un profesor del extranjero a enseñarte, sino es que tú te vas a estar yendo de tu ciudad hacia otro lugar y te vas a expandir. Esta carta me habla precisamente de eso, de expansión, de logros, de éxito. Aquí todo lo que comienza va a acelerar y lleva un componente de éxito muy fuerte. Así que, señores, aquí hay expansión, aquí hay planificación del futuro, y te lo va a estar dando ese comienzo con el loco. Y esto va a llevar, señores, a un 9 de oros. El 9 de oros me está indicando de que esto no solamente te va a dar ganancias para pagar tu día a día, para pagar tu renta, para pagar tu carro, para comprar la comida, para pagar los gastos necesarios. No, este 9 de oros te da dinero para mucho más allá. El 9 de oros es como si te lloviera literalmente dinero del cielo. Es una metáfora, señores, porque aquí es un esfuerzo que ustedes han hecho. Aquí es algo que ustedes van a hacer y van a poner, por supuesto, en movimiento con su inteligencia, con sus elecciones. Pero definitivamente les va a traer un beneficio económico inmenso. El 9 de oros habla de riqueza, habla de dinero de sobra para gastar en lo que quieras gastar, con prudencia, porque el 9 de oros no es que lo vas a botar, no es que lo vas a derrochar. Si necesitabas dinero para invertir, aquí vas a tener de sobra. Si querías irte de vacaciones, lo vas a tener. Si querías pagar tus deudas quedan completamente pagadas, y además te queda dinero para hacer y comprar todo lo que quieras, porque esto es un movimiento de expansión fuera de tu ciudad, fuera de los límites
que actualmente tú conoces o que has tenido personas aquí. Y si ya tienes personas, si ya tienes clientes de fuera de tu ciudad, pues definitivamente, señores, esto es una expansión enorme que van a estar viviendo quizás en los próximos días o en los próximos meses. Pero prepárense porque viene dinero y mucho dinero. Vamos ahora, Escorpio, con tu carta para el romance y el amor. Vamos para allá. Y sale la carta del 7 de espadas. Ahí, Escorpio, tienes que tener muchísimo cuidado y muchísima cautela en el plano romántico. Aquí puede haber alguien que no esté diciéndote completamente toda la verdad y que no tenga buenas intenciones. No me parece que este 7 de espadas sea tu pareja. Si tienes pareja actualmente, no es tu pareja, no se refiere a tu pareja, se refiere a una tercera persona que podría estar inmiscuyéndose en tu vida por no verte feliz, literalmente. Quizás, a ver, no es quizás, esta persona no es que no diríamos, esta persona lo hace sin mala intención. No, esta persona sí tiene mala intención. Esta persona no quiere verte bien y es relacionado, por supuesto, con tu pareja. Puede ser que le interese tu pareja o simplemente le intereses tú en el plano romántico. Así que ojo y cuidado con una tercera persona que podría estar metiendo cizaña o podría estar tratando de hacer cosas indebidas para que el funcionamiento de tu pareja pues no se dé muy bien. Así que ojo y cuidado con una intervención de una tercera persona en cuestiones de pareja. Los que no tengan pareja, pues nada, podría haber alguien involucrado en esa situación en la que ustedes no encuentran a su persona ideal. Así que ahí se los dejo de tarea e investiguen quién es esa persona que les está fastidiando y la vida. Vamos a dejarlo ahí, fastidiando la vida. Vamos a ver, Escorpio, un mensaje del oráculo de los ángeles para ustedes. Bueno, ahí sale el ángel del autoconocimiento y te está diciendo que las cosas suceden, Escorpio, cuando tienen que suceder a los ojos de los ángeles. Te dicen que eres digno de todo lo bueno que puedas imaginarte, que no necesitas cambiar para ganarte lo que deseas o lo que el universo quiere traerte, que eres digno de superar tus desafíos y mejorar tu vida de la manera en que tú desees, Escorpio. Escorpio, sé tú mismo y ten la autoestima en 10. Cuando sea un termómetro del 1 al 10, no la tengas en 10, tenla en 100, caramba. Que definitivamente los ángeles te están apoyando, tus guías, tus maestros, tus ancestros, señores, están alrededor de ustedes apoyándolo para absolutamente todo. Y vamos ahora, Escorpio, con tus números de la suerte. Recuerda que estos números no tienen premio garantizado y podrían ser simplemente mensajes que tus ángeles, guías, maestros, ancestros o el creador te quiera hacer llegar. El primer número, Escorpio, el 39. Abrimos con el mismitico 4 de copas del inicio. Seguimos, Escorpio, con el número 59 y terminamos con el tercer número, Escorpio, para ti, el número 76. Así que vamos a darte este primer mensaje de esta carta. Te dice, no te cierres a ti mismo, no te cierres a nuevas ideas. Aprovecha todas las nuevas ideas que van a estar llegando a tu vida. Así que, señores, déjenme en los comentarios para manifestar lo mejor de esta lectura. Yo siempre recibo la prosperidad infinita del universo. Yo siempre recibo la prosperidad infinita del universo. Y nos vemos, Escorpio, en el próximo video. Hasta la próxima.